tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla en este espacio de análisis. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy abordaremos temas interesantes de coyuntura en el ámbito internacional. Hablaremos de la ultraderecha en Europa, de la guerra entre Rusia y Ucrania, en qué va este conflicto, y también del tema del Reino Unido, la Gran Bretaña, que acaba de cambiar de primer ministro. De ello hablaremos y está con nosotros la doctora Elizabeth Vargas García. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. El doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH, el DESMOS. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, por estar en la invitación. El doctor Andrea Busoletti, profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y la maestra Daniela Íñiguez, ella es estudiante del doctorado en Ciencia Política del CUCH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con el tema de la extrema derecha en Europa, y bueno, la victoria de una coalición de ultraderecha en las recientes elecciones italianas marcó la llegada del extremismo al gobierno de este país, uno de los más importantes de Europa. Giorgia Meloni, líder euroescéptica, bueno, eso fue en campaña, del partido Hermanos de Italia, reivindicó al dictador Benito Mussolini y se convirtió en primera ministra. De hecho, en días recientes ya tuvo su primer discurso ante el Parlamento, donde dio un giro radical a sus discursos de campaña. Obviamente en el gobierno pues ya es distinto, y con el lema Dios, Patria y Familia, Meloni, de 45 años, lideró una campaña basada precisamente en el rechazo a la Unión Europea, políticas contra la inmigración, y también propuso reducir derechos de la comunidad LGBTQ y el acceso al aborto. Doctora Elizabeth Vargas, pues llega Giorgia Meloni, se conserva como de ultraderecha, pero da un giro radical a su discurso ya ante el Parlamento. Así es, efectivamente hay dos momentos para entender la posición de Giorgia Meloni. El primero, que fue en la campaña, y digamos, una vez que transcurre la campaña, casi al final me parece que modera bastante ese discurso. Todos sabemos que ella no estaba a favor, por ejemplo, de las minorías LGBTQ+, como tú lo acabas de decir. También la otra cuestión está en contra de la migración. El discurso que ya todos nosotros conocemos, por Trump, ¿no? En el sentido de que son los blancos cristianos los que deben prevalecer en el país. Entonces me parece que ahora se puede concebir ese posicionamiento de la señora Meloni como de centro derecha. Muy bien, gracias, doctora. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, yo creo que lo que hizo es una actitud más demagógica, mandando un mensaje de cierta tranquilidad hacia sus aliados posibles a nivel externo, sobre todo hacia la Unión Europea, pero en realidad es extrema derecha, definitivamente. No solo eso, es fascismo. El origen de ella y de su partido, Hermanos de Italia, provienen del Partido Social Italiano, que es el partido de los fascistas después de la guerra. Hay que recordar que en Italia los fascistas pactaron con los aliados, destituyeron a Mussolini, y este partido nació vinculado a la familia de Mussolini, por cierto. Ha tenido incluso diputados, el Partido Social Italiano, y ahora sus herederos es el Partido Hermanos de Italia, y su integración está muy vinculada a viejos fascistas. Entonces no está remoto el que vuelvan a aparecer no solo esos discursos, esas políticas, y lo que sí está claro es que va a ir contra el derecho al aborto, que en Italia costó mucho, va a ir en contra de las minorías sexuales, va a ir directamente en contra, y ahí sí sus aliados lo van a apoyar con todo, contra los migrantes y contra otras minorías étnicas. Entonces, pues yo no sé cómo pudiera pensarse en que vaya a modificarse más allá de lo que no pueda hacer. Pues sí, evidentemente no va a poder instaurar una dictadura fascista tan directa, pero en lo que pueda recoger de la ultraderecha e incluso el discurso fascista, excluyente, represivo, pues yo no dudo que si tiene la oportunidad lo hará. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Andrea Busoletti, pues ya su primer discurso ante el Parlamento. Meloni pues ya no dijo que está tan euroescéptica, buscó un acercamiento con la Unión Europea, también con la OTAN, y pues dice, vamos para adelante. Cambió radicalmente su postura de campaña. Como dice el doctor Tamayo, hay también un factor de conveniencia, pensando en el punto de vista de una primera ministra que apenas empieza y que debe dar una señal tranquilizadora después de una campaña electoral,
en que, sobre todo a nivel internacional, varios medios habían proyectado un escenario de peligro para Italia. Entonces, habrá que verlo a lo largo del tiempo, que tanto esa moderación del discurso sea real y que tanto sea una táctica en un momento inicial donde está pidiendo, ya lo obtuvo en la Cámara y a la brevedad lo va a obtener el Senado, el voto de ratificación, el voto de confianza, se dice en el lenguaje técnico, por parte del Parlamento. Hay un dato más que creo que vale la pena mencionar. El gabinete, su integración, incluso los nombres que se dieron a algunas secretarías reflejan un poco esa impostación ideológica, porque hay un Ministerio de la Familia y Natalidad, hay un Ministerio de la Soberanía Alimenticia, es decir, eso puso muchos dudosos de las reales intenciones que tiene ese gobierno. Muy bien. Muchas gracias, maestra Daniela Íñiguez. Yo lo que pienso ya en sentido de política exterior, bueno, raras veces Italia ha querido romper con esta línea amistosa con Estados Unidos, podría decirse. Entonces, no esperamos ni siquiera un cambio de posición en el asunto de Ucrania. Tal vez haya cambios ya en la cuestión energética, algunos, o en la cuestión migratoria, que es en lo que ha sido ella más incisiva, incluso desde antes de tomar el poder, pero no habrá un rompimiento con la Unión Europea. Incluso me gusta recordar una situación de una escaramuza que tuvo con Emmanuel Macron en el 2008, cuando Macron decía que había de parte de Italia una acción cínica, irresponsable respecto a aceptar un barco de migrantes en Italia. Y digo, esto retomando la cuestión de la migración, de que ella dice, realmente los irresponsables son aquellos que bombardean Libia, los cínicos y los repugnantes siguen siendo aquellos que siguen explotando a África. Entonces, tenemos aquí, no sé, una situación sí de que hay ciertos problemas con el asunto de pertenecer a Europa, pero no creo que haya cambios realmente en esa situación. Por eso este cambio de discurso. Realmente vamos a seguir con la misma retórica, con la unión, digamos, de en Europa. Muy bien. Bueno, y Meloni fue una de las fundadoras en 2012 de Hermanos de Italia, una escisión del movimiento social italiano, un partido fascista, como ya dice el doctor Tamayo, fundado en 1946 por seguidores de Mussolini. Y bueno, sus seguidores en la coalición Salvini y Berlusconi han dominado la política de derecha en Italia en los últimos años. Meloni incluso formó parte del gobierno de Berlusconi y dicen que ya Meloni y Berlusconi pues, son mucho más radicales que Giorgia Meloni, doctora. Bueno, se supone que sí, pero a mí me parece que por un lado, yo creo que sí, hay una moderación en el discurso de Meloni, al punto que podemos decir, bueno, pues sí, según los analistas, se va hacia el centro derecha, pero vamos a ver en la práctica, precisamente ahí voy a coincidir con mis demás compañeros, en que de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos visto, que nosotros hemos tenido, esos discursos más bien se llevan a la práctica, no el de centro derecha, sino el discurso, vamos, de ultraderecha, ¿no? Entonces, ahí también el espectro está en el promedio de lo que duran los gobiernos italianos, ¿no? Que es aproximadamente de 18 meses. Entonces, si partimos de ese parámetro, vamos a ver qué alcanza a hacer la señora Meloni en ese año y medio. Y al año y medio podremos hacer también una evaluación o vemos qué tan candente está la política al interior de Italia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Esto es Catalejo, con producción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, el tema de la ultraderecha en Europa y bueno, a comienzos de septiembre, además del tema de Italia, que es el más reciente del avance de la ultraderecha en este país, también a inicios de septiembre el Partido Demócrata Sueco sorprendió al convertirse ya en la segunda minoría en el país tras sus buenos resultados en las elecciones generales. Y bueno, este partido tiene raíces neonazis, pero no nada más está ahí en Suecia, también en Hungría, en Polonia y en Francia. Si hubiera actualmente elecciones, pues la ultraderecha le ganaría a Macron. Doctor Jaime Tamayo, el avance precisamente de la
ultraderecha en estos países? Mira, yo lo que percibo en el caso europeo, a diferencia de la ultraderecha en América Latina, que ha retomado algunas banderas populares en términos de su crítica al modelo neoliberal, por ejemplo, a la globalización vista desde el neoliberalismo, por un lado, y por otro lado también, pues un discurso nacionalista, que en este proceso globalizador la gente se ha sentido bastante afectada en su vida cotidiana, en sus niveles de ingreso, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de Francia, donde Le Pen hoy sería la que ganaría las elecciones si volvieran a repetirse, si se repitieran, pues, ella asumió banderas que un poco más allá, por ejemplo, de lo que hizo Trump, que responden a las demandas de los obreros franceses, porque ella se rodeó de algunos exmarxistas que le dieron un discurso de clase de alguna manera, ¿no? Vinculando la política neoliberal y el otro elemento que es muy de la ultraderecha europea, el discurso antimigrante, culpando a los migrantes de la pérdida del empleo, de la pérdida del nivel de salarios, etcétera. Y en ese sentido, la ultraderecha española, por ejemplo, también creció, aunque ahí no mantiene esta política nacionalista, son mucho más pro-TAN, mucho más pro-yanquis, y hoy ya empezaron a bajar. Ya de hecho están abajo en esta última encuesta, abajo de Podemos, cuando estaban prácticamente ya casi junto al PP. Los de Vox, ¿no? Los de Vox. Entonces, en el caso, en cambio, de Francia, sube Le Pen. En el caso de Italia, pues gana Hermanos de Italia. En el caso de Suecia, gana Verdaderos Suecos. En el caso de otros países... Hungría, por ejemplo. Hungría, no. En Hungría hay una derecha que es rosa con ultraderecha en algunas cuestiones, muy conservadora, gobernando. Y hay una ultraderecha neonazi, que es el partido Jobbik. Y este partido sí tiene un origen neonazi, es mucho más radical en ese sentido, pero ha perdido, digamos, fuelle, tiene ya menos presencia porque la derecha conservadora del gobierno de Orbán ha recogido las banderas nacionalistas, etcétera, y prácticamente los dejó un poco desfondados en la parte que se refleja electoralmente. Entonces, Orbán yo lo ubicaría a Hungría un poco más parecido al caso del gobierno de Turquía, ¿no? Que son gobiernos autoritarios, gobiernos nacionalistas, gobiernos que tienen un toque antineoliberal y en eso y antiglobalizador, y en eso consiguen cierto apoyo popular importante. Digo, simplemente Erdogan hay que ver el apoyo que tiene en Turquía, ¿no? Es decir, a veces, bueno, es casi un dictador por su autoritarismo y sin embargo tiene un gran apoyo popular. Bueno, lo mismo pasa con Orbán en Hungría, ¿no? Pero no se puede decir que sean ultraderecha, o por lo menos no son neonazis. Y en el otro caso sí hablamos de grupos neonazis. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Andrea Bussoletti, el avance precisamente de la ultraderecha en estos países que ya mencioné, Hungría, Polonia, también en Alemania. Sí, también Alternativa por Alemania, aunque haya tenido en las últimas elecciones no una caída, pero menos votos que en el proceso electoral nacional anterior, pero es una fuerza política relevante en ese país. En general, describen un contexto, en particular en Europa, tanto occidental como oriental, de una derecha que en una situación de crisis económica, de escasez de recursos que se ven cada vez más limitados, dan una respuesta que la podemos compartir o la podemos rechazar, pero que llega con cierta claridad a los electores, es decir, primero los nuestros. Lo vimos en Trump, pero lo vemos replicado en muchos de esos países. Primero los nuestros. Y luego, si hay, pero si no hay, lo lamentamos, no hay opciones para quien no es italiano, quien no es húngaro, quien no es polaco, etcétera. Y esa capacidad atrajo antes se mencionaba la capacidad de hablarle a los sectores obreros. También en Italia estudios revelan que Giorgia Meloni y Hermanos de Italia, la fuerza política más votada por los integrantes, los trabajadores de fábrica de la clase obrera, cosa que es indicativo. En Francia pasa algo análogo, como justo se recordaba. Y eso porque la misma clase obrera empieza a ver en peligro toda una serie de derechos y garantías que habían logrado en el tiempo y que las políticas neoliberales se han puesto en discusión, han ido quitando y consecuentemente una respuesta de ese tipo los atrae. Es decir, mientras una gran dificultad de las izquierdas
en su intento de querer ser universal y de defender los derechos de todos, ha sido de dar una respuesta atractiva, las derechas dan una respuesta clara que es primero el italiano y luego se verá. Precisamente esos factores que menciona la doctora Andrea Bussoletti, y les dejo la pregunta a ustedes, es lo que hace la diferencia entre la consolidación de la ultraderecha en Europa y tomando como un comparativo lo que pasa en Latinoamérica, el avance de la izquierda. Así es lo que yo señalaba en un primer momento, que hay una diferencia en la ultraderecha europea que ha retomado las banderas nacionalistas, la recuperación, digamos, del acontecer nacional, frente a la latinoamericana que está totalmente sometida al dictado norteamericano y en ese sentido termina convirtiéndose además en un discurso muy neoliberal. Es decir, llámese Uribe, llámese Calderón o llámese cualquier otro, o el aborto ese de Vox que hay aquí en México, pues realmente no tiene ninguna posibilidad de llegarle a las masas populares, ¿no? Doctora. Yo retomo un poquito la posición que decía el doctor Bussoletti en cuanto a que esa derecha se apropia precisamente de esas necesidades que logra detectar en la población. Y entonces, al momento que se apropia, las toma como parte de ese discurso y es ahí cuando se consolida interiormente. Ahora, esto yo también lo veo como una parte de ciclos y de tendencias en el que, bueno, se están buscando las mejores fórmulas para salir adelante y en la que los partidos también retoman esas fórmulas para hacer propuestas. ¿No? Estamos viendo esa composición que se da de lo que usted decía, doctor Tamayo, del discurso neomarxista, pero que se apropia a la derecha de ese discurso, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es importante, el cómo esas estrategias electorales pues se asumen hacia la población, pero también cómo la población responde al ser escuchado y de manera afirmativa. Sí, y estas políticas neomarxistas en Latinoamérica, por ejemplo, pero matizadas, dándole el reconocimiento y derechos a las minorías, cosa que en Europa está haciendo a la inversa, ¿no? Están desconociendo los derechos de las minorías y sobre todo este clima de antiinmigrante que hay en la mayoría de los países de Europa. Maestra Daniela Iñiguez. Yo lo que he notado es que esta extrema derecha, ultranacionalismos, podría decirse ya gobiernos con tendencias nazis, tienen una coincidencia en Europa y es que, digo, exceptuando a lo que se podría considerar que sería la extrema derecha de Hungría, es que coinciden en su rechazo completo a Rusia, como si se tratase de un sinónimo a estas alturas un pensamiento ya más como proestadounidense que hace que el enemigo común ya sea Rusia. Y así volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Estos enfrentamientos entre lo que era el nazismo y la cuestión soviética, es muy interesante retomar eso. Y se me hace curioso cómo cuando hablamos de estos gobiernos neonazis no pensamos en el de Ucrania. Es porque el presidente es judío, pero las tácticas, las políticas que se han llevado a cabo desde el 2014, que se instauró el gobierno interino de Alexander Turchinov, han ido en contra. Ya no se habla así como de un neonazismo contra los judíos, se trata de algo que es contra Rusia, ya digamos el más profundo es ya contra los judíos, pero ahora ya el enemigo es Rusia y en eso he visto que coinciden muchos de estos gobiernos como un oponente estratégico importante. Bueno, al inicio del conflicto, precisamente Putin lo que decía es vamos a desnazificar Ucrania, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, adelante. Bueno, de que ahora ya hemos visto un cambio en la política de Putin que a veces nos mantiene como algo dudosos respecto a esto, porque él había dejado muy claro desnazificación y desmilitarización de Ucrania. Pero últimamente ya en el intercambio de prisioneros ha habido personas del batallón Azov liberadas, claramente neonazis, y eso es lo que nos estamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué Putin está accediendo a este tipo de concesiones? Tal vez ya sea como una forma de ya empujar a negociar la paz, pero eso ya lo veremos. Muy bien. De hecho, en los siguientes 2 bloques analizaremos el tema de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que lleva ya 8 meses. Vamos a hacer una pausa, volvemos a Catalejo.
Finlandia en aguas territoriales de Rusia. Esto lo detectó el Instituto de Sismología de Helsinki, pero Alemania también ya anunció que avanzan a toda velocidad las obras del nuevo gasoducto y esto para dar el abastecimiento, porque con el invierno cada vez más cerca, esta construcción será clave para reducir la dependencia del gas ruso. Doctor Jaime Tamayo, ¿cómo va este conflicto? Bueno, mira, ha tenido, yo diría, como tres grandes momentos. Un primer momento en el que Rusia se planteó enfrentar el proceso de militarización en Ucrania como dos grandes objetivos, ¿no? Acabar con el riesgo militar de una frontera de la OTAN ya a 5 minutos de Moscú, por decirlo así, por un lado, y por otro lado, proteger a la población rusoparlante, como lo hizo en su momento en Osetia, con respecto a Georgia. Entonces, aun cuando se sabía la cantidad de armas que tenía y el apoyo logístico y técnico de la OTAN, no se pensaba que la OTAN pudiera entrar. Y se veía como una guerra que pudiera ser el equivalente a la de Georgia, que fue de 5 días. Bueno, Georgia sería como un oblast o un distrito, digamos, de Ucrania, entonces se calculaba más o menos 30 días. Lo que pasa es que nunca fue así. Por ejemplo, los ataques más importantes contra las fuerzas rusas fueron dirigidas, planeadas y, decididas por la OTAN o por los Estados Unidos. El caso del barco emblema, por ejemplo, el caso de los 10 generales que fueron ejecutados, porque no se puede decir de otra manera, pues fueron detectados y establecidos a través de satélites militares de la OTAN o de Estados Unidos, básicamente. Estamos hablando de que manejan alrededor de 160 militares y alrededor de otros 200 civiles que están utilizados para la guerra. Entonces, con eso detectaron y dijeron, ahí y prácticamente se trianguló desde los satélites, los disparos de misiles o lo que fuera en cada caso, para acabar con esos generales y este buque, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue muy, muy, muy impactante y otra serie de cuestiones. De tal manera que Rusia ya en una guerra que ellos veían que podían ganar en términos rápidos, sin un costo de población civil básicamente, porque hay que decir también, los ataques rusos han sido muy quirúrgicos y siguen siéndolo, con una diferencia de los primeros, por eso hablo de 3 etapas. En una segunda etapa donde se pasa ya a retirarse del resto del país y concentrarse en el sureste, que son las zonas rusoparlantes. Y ahora una operación más amplia que parte de la movilización y después del atentado terrorista en Crimea, en el puente de Crimea, pues ya con ataques con misiles directamente a la infraestructura que no se había atacado, infraestructura sobre todo eléctrica y de agua, pero cuidando que los ataques sean exactamente a lo que se está apuntando. Tanto así que los gringos, lo acaban de decir en el New York Times, que estaban sorprendidos, decían, bueno, a lo mejor las armas rusas no deben ser tan buenas, porque hay 18 muertos civiles. Bueno, es que ellos mataron 800,000 a 1,000,000 en Irak, ¿sí? Eso es lo que para ellos es un acto de guerra extraordinario, matar civiles, matar 1,000,000 de civiles. Los rusos eso lo han venido cuidando y eso está muy documentado porque tiene nombre y apellido. Por eso cuando se hizo el montaje de Bucha, que quisieron culpar a Rusia de un supuesto crimen así de lesa humanidad, pues simplemente se dice, a ver, den los nombres porque no existe, porque fue un montaje. Uh-huh. Es decir, todo esto se puede ver porque las personas no desaparecen y dejan de existir en sus nombres ni en sus... Es decir, son personas de carne y hueso y se pueden identificar. Entonces, los rusos informan de manera constante y periódica dónde y qué están atacando y cuántos muertos han producido, por ejemplo. Y se trata básicamente de población, de elementos de carácter militar o milicianos neonazis. Muy bien. Muchas gracias, doctor Andrea Bussoletti. Pues básicamente este conflicto, dice, está llegando ya a los 100,000 muertos entre militares rusos, ucranianos y población civil en general. Pero este conflicto no nada más se está librando en las trincheras. En los medios de comunicación, en las redes sociales, los mensajes que se están manejando también tienen una parte fundamental e importante, doctor. Sí, y además no olvidemos que se observan cosas que parecíamos haber olvidado, es decir, pensar que en Europa Occidental algunos medios como Russia Today, Sputnik sean censurados, es indicativo, o sea, son escenarios de guerra que parecían relegados en el pasado y que al contrario vuelven a ser vigentes y extremadamente actuales.
Y en ese escenario hay también, cualquier guerra provoca dificultad en acceder a la información, a conocer, además de lo que se informa, lo que está pasando por la naturaleza misma de lo que es una guerra. Y a eso se acompaña una guerra llevada a lo mediático. En los países europeos occidentales quizás es muy marcado incluso, es decir, dependiendo, hacer un pronunciamiento diciendo, expresando por ejemplo alguna duda o crítica hacia una postura en pro de la OTAN, se convierte en un cuestionamiento de ser filoputinianos y de ser como, no digo objeto de espionaje, quizás también eso no lo puedo demostrar, así que son suposiciones, pero el hecho de que con extrema facilidad y personajes hasta de orientaciones ideológicas las más opuestas, por el tan solo hecho de a veces cuestionar las políticas de los gobiernos occidentales, de la misma Ucrania, y ver si a lo mejor pueden encontrarse otros caminos a la paz, que no significa necesariamente apoyar las iniciativas militares de Rusia, de Putin, automáticamente llevan al estigma, eres prorruso, putiniano, y en tiempos de redes sociales donde es muy fácil descalificar sin ni siquiera presentar evidencias, eso amplifica el ruido alrededor de ese conflicto. Muy bien, muchas gracias. Maestra Daniela Íñiguez. Yo lo que he notado es que Ucrania no es del interés de absolutamente nadie, ni siquiera del presidente Zelensky, bueno, de los que menos, Ni ¿no? de la OTAN. Finalmente, de nadie. Finalmente fue relegado a un campo de batalla de, digamos, de una guerra total, como lo decía el doctor Andrea, donde atacan los medios de comunicación, las sanciones económicas, la situación de la cerrazón política, cuando fue sacado, cuando ocurrió lo del reconocimiento de Crimea, que se le sacó del G8 a Rusia, ser expulsada de estos bloques, y que finalmente, entonces, digo, generalmente uno ve cómo la interacción entre los gobiernos se da y cómo hay unos de los miembros de la Unión Europea, de Estados Unidos, así la OTAN en conjunto, castigan a Putin por sus acciones que aparentemente todos creen que surgieron apenas en las finales de febrero de este año, cuando ya llevan 8 años a estas alturas, en los que civiles, en edificios habitacionales, en escuelas, hospitales, han sido bombardeados continuamente por las fuerzas de Kiev, que ya estaba leyendo, desde el 2011 han sido personas equipadas, armadas, para llevar a cabo estas operaciones militares. Entonces, finalmente, pienso, la gente de abajo, ¿de qué se trata? No, bueno. Bueno, gracias, maestra. Permítenos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUSH. Ya regresamos. Bueno, continuamos de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Cerramos esta emisión de este programa con lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Liz Truss renunció como primera ministra después de haber ocupado el cargo hace apenas 45 días, el mandato más corto de cualquier líder del Reino Unido. Y bueno, Rishi Sunak ya asumió precisamente su cargo como primer ministro, y quién lo iba a pensar, 42 años, es el más joven en más de 200 años en llegar al número 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico. Además fue exministro de Finanzas con Boris Johnson. Y bueno, básicamente también quién iba a pensar, decía el doctor Andrea Bussoletti antes de entrar al aire, que un británico de origen hindú iba a ser primer ministro británico. Doctora. Así es, yo creo que esto también te habla de varias situaciones, ¿no? De varios escenarios. El primero es de cómo está cambiando el Reino Unido hacia el interior. Es decir, esa diversidad, esa multiculturalidad que se está generando y que nos habla también de otras necesidades, sobre todo de la población de mediana edad y joven. De otras exigencias también políticas. Así es. Entonces, yo creo que te habla también de esa desestabilización política que hay en el Reino Unido.
¿no? En este sentido, me parece que lo que tú ya contabas, 3 primeros ministros, fallidos en un año. Entonces, algo está pasando al interior del Reino Unido. Y también yo quisiera abordar en esta parte el cómo esas demandas de la sociedad, no se ven satisfechas con las promesas de campaña, por ejemplo, de Liz Truss, ¿no? Que promete una cosa y finalmente lleva al caos y a la crisis financiera. Bueno, es que dicen los analistas, su plan económico fue un desastre. Fue un desastre. Eso fue lo que se precipitó la salida de Liz Truss. Y bueno, precisamente en su primer discurso, Rishi Sunak ante el Parlamento, pues él ya dijo que el primer gran desafío que enfrenta el Reino Unido es precisamente el desafío económico. Doctor Jaime Tamayo, pero hasta el momento yo no he escuchado, no sé si ustedes no se ha pronunciado en el tema de Rusia-Ucrania, ¿cuál va a ser la postura del Reino Unido? Bueno, mira, yo creo que aquí son varias cosas. La bruja de Londres no duró ni siquiera mes y medio, cayó a los 44 días. Es algo realmente fuera de lugar. ¿Pero por qué? Porque alguna vez dijo Marx, ¿no?, que la historia se repetía, que la primera vez era una tragedia y la segunda comedia. Esto fue una bufanada, ¿no?, realmente. Ni siquiera llegó a comedia. Pero ¿qué pasa? Que la señora llegó precisamente con una sola propuesta política, que era destruir a Rusia, que ella estaba dispuesta a apretar el botón nuclear. De hecho, lo comentamos en una ocasión. Así es. Y su política quiso ser la nueva Margaret Thatcher. Nada más que se le olvidó que Margaret Thatcher, cuando acabó con el patrimonio de los ingleses, cuando bajó salarios, etcétera, pues había un patrimonio de los ingleses, ¿verdad? Había ferrocarriles, había trabajadores que ganaban bien, a los cuales les bajó los salarios. Esta señora llega y inmediatamente quiere bajar los impuestos para beneficiar al gran capital, cuando ya los salarios de por sí están muy bajos, y les va a quitar los recursos que todavía podía dar el Estado por vía de una política de bienestar muy limitada, por un lado, y por otro lado, sin que ya hubiera ningún recurso que fuera a vender, como lo hizo la Thatcher. La Thatcher es, junto con Reagan, los que iniciaron el neoliberalismo. Esta señora pues no quería hacerse la Margaret Thatcher, pero bueno, pues terminó siendo el domingo 7. ¿Por qué? Porque ya no había las condiciones que tenía Margaret Thatcher para desmantelar un estado de bienestar con el cual construir una riqueza para acumularla con los grandes riesgos y crear ese modelo. Entonces fue un fracaso por todos lados. Creo que eso es lo que vimos ahí. Pero en buena medida es el asunto también de esta política anti-rusa, que el nuevo primer ministro parece más prudente, y él, como es economista, es un hombre, digamos, muy pragmático, conservador, pero muy pragmático, pues no va a desgastarse en estas posiciones, digamos, guerreristas, amenazantes. Si hay un peligro de guerra nuclear, vendrá siempre de los países anglosajones. Hay que recordar que el único país que ha utilizado la bomba nuclear o atómica, en su momento llamada así, contra población, son los gringos. No lo han hecho los rusos, no lo han hecho los chinos, ni ninguna otra nación. Entonces, esto es lo que reflejó esta señora, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Andrea Bossoletti. Comentaba precisamente antes de entrar que también, ¿quién iba a pensar que, por ejemplo, un británico de origen hindú iba a recibir el apoyo para ser primer ministro de los conservadores? Sí, es interesante ver que un hindú en el Reino Unido, una mujer en Italia, llegan a tener cargos de jefes de gobierno desde partidos de derecha o de partidos conservadores, que es indicativo también de otra debilidad de las izquierdas contemporáneas. O sea, suena paradójico que esos perfiles de minorías tiendan a afirmarse políticamente en fuerzas de carácter conservador, pero es lo que estamos viendo. En el caso británico, creo que vale la pena también tomar un par de datos útiles para comprender qué está pasando. El Partido Conservador tiene en el Parlamento británico una mayoría enorme, es decir, desde el 87 nunca ha habido una mayoría tan amplia, pero está muy dividido. Y eso es lo que provocó el cambio de 3 gobiernos en el plazo de un año. Es decir, a pesar de tener números muy amplios que permitirían cómodamente gobernar, ese partido está dividido desde el Brexit, porque ya en aquel entonces había una parte conservadora que quería quedarse en la Unión Europea y quien quería salir. Y el escenario es de una clase política que se mantiene porque está aterrorizada de la posibilidad de volver a votar,
Las encuestas muestran que si se votara hoy ganaría el Partido Laborista, pero que al mismo tiempo tiene una dificultad enorme en encontrar unidad a su interior. Y un segundo punto breve. No solo es el actual primer ministro un hindú y por lo tanto como una revolución, es decir, de las colonias, de las que antes eran colonias, al gobierno de Downing Street, al número 10. También ver cómo hay una generación, en ese caso también se confirma, de una nueva clase dirigente más joven, alrededor de 40, 45 años. No es tanto el caso de Giorgia Meloni, pero en el caso del primer ministro británico sí, también de muchos recursos, de mucho capital. Notas periodísticas, por ejemplo, evidenciaban que tienen él y su esposa recursos mayores de la misma corona británica. Es decir, algo está cambiando, va a ser muy interesante ver cómo va a evolucionar. Sí, o sea, tienen más dinero el primer ministro y su esposa que la corona británica. Eso señala. Eso se publica, eso se informa. Muy bien. O sea, imagínese el nivel de millones que tiene este primer ministro. Maestra Daniela Íñiguez. Yo aquí lo que he notado es, digamos, las expresiones que salieron de la India, por ejemplo, de que lo llaman ya un imperialismo inverso, un revés colonial, un boomerang histórico, un antídoto colonial, pero realmente estas cuestiones del factor cultural difícilmente representan realmente a los hindús. Ya hablábamos de la situación económica de esta persona, de que su suegro es la persona es más rica que los monarcas del Reino Unido. Pero bueno, yo lo que planteo aquí es, bueno, es el exsecretario de Hacienda, un tecnócrata como esos que les encanta ponernos, digo, que ponemos en América Latina y en Europa del Este. De hecho, estudió en Oxford y Stanford. Exacto. Entonces, él, sí, en su discurso, ya en las puertas del Downing Street, dijo que las desastrosas decisiones presupuestarias de Liz Truss, él dice, fueron motivadas para impulsar el crecimiento, pero que estas medidas finalmente de recorte de impuestos fueron errores. Entonces, veamos si él puede llegar a paliar esa situación y pues solucionar pues que son los temas claves, que son los problemas de la crisis económica y la crisis evidentemente política que tiene el país ahorita. Y pues también surgen ahí dudas, digamos, hay problemas porque finalmente no hubo una elección entre candidatos. Se retiró Boris Johnson, se retiró la mujer Penny Mordaunt, que era es la ministra de Comercio. Entonces realmente decían, pues qué tan democrática estuvo esa situación si realmente era el único candidato, la única opción y que se puso. Y ya volviendo a la situación de lo de Ucrania, de que él no se pronuncia en esta situación, pero sus homólogos buscan que se posicione. Bueno, todavía no se pronuncia, ¿no? Sí, exacto. Quizá lo haga. Y digamos que la presión viene desde las felicitaciones por haber sido nombrado el primer ministro, ¿no? Por ejemplo, el Biden da felicitaciones, pero esperamos que aún haya un fuerte apoyo a Ucrania por parte del Reino Unido. Lo que dice el de España, Pedro Sánchez, que dice, esperamos que haya solidaridad y unidad frente a esta guerra que enfrentamos contra Ucrania, ¿no? O en el caso de Macron, que dice, bueno, esperamos hacer juntos frente a estos desafíos, refiriéndose a Ucrania. Ya está recibiendo presiones de todos los gobiernos europeos. Lo importante es, y ya 30 segundos. Y ya para terminar, es la cuestión de que un nacionalista ucraniano, no recuerdo el nombre, muy representativo, lo llamó un bárbaro. Ahí hubo expresiones racistas muy fuertes por parte de Ucrania por cómo permitían a este tipo de personas llegar al poder. Entonces, ahí pues las posturas, las expresiones racistas de Ucrania sí son, si buscan incluso el apoyo de la India para esta situación y se expresan así de este primer ministro con raíces hindúes, entonces... Muy bien. Muchas gracias, pues les agradezco mucho que nos hayan orientado en estos temas de coyuntura en el ámbito internacional. Doctora Elizabeth Vargas García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUS. Gracias, doctora. Doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUS. Gracias. Gracias, Toño. Doctora Andrea Bosuletti, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos. Gracias. Y maestra Andrea Íñiguez, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del CUS. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente programa.